Hola, muy buenas a todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en este medio que muy gentilmente nos da la posibilidad de compartir con ustedes FX Street. Les solicito por favor me confirmen si me escuchan correctamente y claramente, ya que tenemos también el gusto de que esta sesión que compartiremos hoy con ustedes será compartida para aquellas personas que no hayan tenido el tiempo de participar. Bien, muchísimas gracias. Estamos intentando que sea de esta manera. Bien, como les decía, esta sesión quedará grabada para que puedan volver y escuchar la misma, como también para aquellas personas que no han podido, por alguna razón u otra, participar en tiempo real. Ahora bien, nuevamente muy buenas a todos ustedes, días, tardes, según el uso horario y el país en que se encuentren. Nos encontramos arribados al último día del movido mes de abril. Y bueno, aquí en la sesión de hoy hemos elegido un indicador, un oscilador en este caso, conocido como el RSI, acorde a sus siglas, Relative Strength Index, el cual es muy utilizado en el mercado, pero es importante conocer algunas particularidades, características del mismo, para tratar de sacarle su mejor provecho en la operatoria, en el trading diario. Bien, bueno, vamos entonces a iniciar, sí, en el día de hoy, la sesión. Bien, nos encontramos entonces, sí, en el tema de hoy, respecto a algunas recomendaciones al operar con el RSI, el Relative Strength Index. Como sabemos, o quizás para algunos sea la primera vez, este indicador es un oscilador exactamente que mide la fuerza existente entre la oferta y la demanda de un determinado bien. En este caso lo aplicamos nosotros en divisas. Lo llamamos oscilador porque se mueve entre 0 y 100%, siendo la zona neutra el 50%. Su fórmula matemática es la cual nosotros permanentemente hacemos hincapié en los cursos en conocer cuál es su fórmula, qué es lo que están midiendo, para conocer la naturaleza y ver cuándo nos brinda los mejores resultados, ¿no? Es importante, y comparto con ustedes, conocer cuando aplican un determinado indicador oscilador, cuál es su fórmula matemática, qué información nos está brindando para conocer cuándo es su mejor aplicación, ¿correcto? Entonces, su fórmula matemática, como decíamos, es RSI, o sea, de N cantidad de sesiones, ¿sí? Como podemos observar, es un indicador cerrado que va de 0 al 100, siendo RS, ¿sí?, la sumatoria de las sesiones ascendentes sobre la sumatoria de las sesiones descendentes, y de ella N la cantidad de sesiones. ¿Cómo vemos este oscilador? Este oscilador vemos que va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Alejándose de esa zona neutra, ¿sí?, de esa zona central del 50%, y cuando se aproxima al límite superior a ese 100%, implica que la demanda, ¿sí?, la fuerza exactamente de la demanda, es mayor a la realizada por la oferta. Sí, lo que hablamos hoy, sí, hace unos minutos, respecto a cuál es su fórmula de naturaleza y el valor que le debemos dar a la fórmula matemática cuando aplicamos, ¿sí?, los indicadores y osciladores en las condiciones del mercado, para saber y conocer en qué momento nos brindan las mejores entradas y cuándo no nos brindan información útil para ingresar al mercado. Como decíamos, este indicador oscila entre 0 y 100, y cuando se acerca a la zona superior, implica que la fuerza de la demanda es mucho mayor que la fuerza realizada de oferta. Nos encontramos entonces con una zona de sobrecompra, por lo que nos debería indicar que al estar sobrecomprado el bien o el título que estamos haciendo análisis,
implicaría un movimiento en dirección contraria. Claro está que cuando el mercado se encuentra tendencial, ¿sí?, en una dirección definida, este oscilador tiende a saturarse, por lo que no nos brinda una información confiable y nuestro ingreso al mercado nos daría muy probablemente una pérdida. Volviendo a las zonas estas de sobrecompra y sobreventa, el oscilador nos brindaría los mejores ingresos al mercado cuando se presenta en forma cíclica, ¿no? Cuando decimos que el mercado está flat, lateral, produciéndose, en este caso, cuando encontramos el mismo en zonas de sobrecompra, oportunidades de ingresos de venta al mercado, y cuando se producen en zonas de sobreventa, órdenes de compra en el activo que estamos analizando. Decíamos recién que cuando el mercado se encuentra flat, lateralizado, es un oscilador que brinda muy buenos resultados, y también cuando se encuentra en tendencia, ¿sí?, quizás produciendo movimientos cíclicos dentro de canales, por ejemplo, brindando mayor cantidad de puntos, claro está, cuando entramos a favor de la tendencia dominante. Bien, en la práctica, este oscilador se suele utilizar marcando unas líneas horizontales, generalmente por encima de ese 50%, algunos utilizan la zona de 70-75 y debajo la zona de 25-30, ya que oscila entre 0 y 100, entonces cuando nos encontramos con el oscilador por debajo de 30 o 25, nos encontramos en la zona de sobreventa, y cuando nos encontramos por encima de 70-75, nos encontramos en la zona de sobrecompra. Bien, acabo de apagar la cámara unos minutitos para ver cuáles son las preguntas que tienen. Si no, vamos a empezar a ver cuáles son las utilidades más importantes o dónde nos brindan las mejores utilidades para operar en el mercado. Aquí Manuel pregunta si siempre determina algo que ya ha pasado. En principio utiliza información pasada, exactamente. Sí. ¿Qué filtro, nos pregunta Olivia, podemos utilizar con este indicador? Y en principio, yo utilizaría quizás, por ejemplo, herramientas chartistas para conocer cómo está el mercado. Por ejemplo, si el mercado está tendencial, me refiero con una dirección definida, o si se encuentra lateralizado. En este caso, las líneas de tendencia, las líneas de velocidad, como también las medias móviles pueden ser herramientas que nos sirvan para encontrar mayor efectividad del mercado. Aquí Iván nos pregunta, claro, exactamente, ahora vamos a verlo en forma de gráficos, pero se utilizan estos niveles, 70-30, 75-25, para ver cuándo se encuentra saturado, exactamente, zonas de sobrecompra o zonas de sobreventa. Aquí Libra pregunta si es el más óptimo para ruptura de línea de tendencia. Bien, cuando el indicador se encuentra en tendencia y hay una ruptura de línea de tendencia, nos vamos a encontrar, claro está, con una muy buena indicación, ¿sí? Dando fuerza a una mayor demanda u oferta del bien, exactamente. No sé si el más óptimo, yo aquí no podría decirte que es el más óptimo. En este caso prefiero quizás utilizar niveles de soporte y resistencia unido a rupturas de línea de tendencia para confirmar los quiebres, desde ya que este indicador va a acompañar la señal. Aquí van preguntas que algunos dicen por encima de 50. No sé bien a qué te refieres, pero te agradecería que completes la pregunta. Bien. Respecto a los puntos y utilidades, ahora vamos a ver gráficamente, sí, algunos casos, pero las preguntas iban orientadas respecto a las características generales que presenta este oscilador. Bien, tanto Iván como Cinco nos preguntan el tema de las sesiones, ¿sí?
respecto a los time frame, ahí, respecto a tu pregunta concreta, Iván, debo decirte que el RSI brinda muy buenas señales en las diferentes time frames. Día, 4 horas, como también los menores, 15 minutos y 30 minutos, brindan muy buenas señales. El tema es como hace unos minutos mencionábamos, tratar de hacer un diagnóstico de cómo estamos viendo el mercado en este momento. No solamente en respecto a la tendencia dominante, sino también a la sesión horaria. Recuerden que cuando no hay volumen, ¿sí? En los momentos, por ejemplo, donde cierra la sesión americana y se produce el bache hasta la apertura de la sesión asiática, el mercado suele entrar por la falta de volumen en cierta lateralización. Ahí no se encuentran las mejores señales. Aquí Cinco nos preguntaba cuántos time frames. Si tú eres un operador que trabaja intraday, ¿sí? Recomiendo en este caso entonces utilizar día y 4 horas como referencia y luego aplicar el indicador en hora y en media hora para encontrar la señal. Ahí tienes una opción respecto a tu inquietud. Cuando ustedes preguntan respecto a la optimización de este indicador, no es profesional de mi lado decirles que en este punto o en otro punto es más o menos óptimo. El RSI, sí, en base a su naturaleza, nos da ¿sí? una mayor optimización de sus señales cuando el mercado se encuentra flat, ¿sí? Se encuentra lateralizando, indicándonos cuando está en compra-venta, en compra y en zonas de sobreventa el activo que estamos estudiando. Si el mercado se encuentra en tendencial, ¿sí? Es muy probable que nos brinde señales incorrectas. ¿Por qué? Porque se va a encontrar agotado, ¿sí? Por su naturaleza matemática. Es por eso que cualquier pequeña corrección nos va a dar una señal de entrada en sentido contrario a la tendencia dominante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy probablemente que sea una corrección, un rebote, ¿sí? Un movimiento correctivo en un cambio de tendencia. Y aquí es donde algunos solemos equivocarnos a la entrada del mercado. ¿Cuál es la definición de sesión para este caso? Nemo, te agradecería me brindes algunos detalles más de tu pregunta, no termino de comprender la misma para responder. Olivia pregunta que es consistente en los diferentes timeframes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, exactamente. Thomas Ford pregunta si trabajo en 4 horas o diario. Si trabajas como es aquellos considerados traders en posición, es importante saber cómo encuentras el mercado en semana y en mes. Siempre ir 1 o 2 gráficos por encima del que estás visualizando u operando para tener en cuenta cómo te encuentras en el mercado. ¿Y por qué hago hincapié en estas cosas? Porque es difícil detectar el cambio de tendencia de un inicio, es casi imposible. Comienza desde ya por una corrección y luego si va confirmando el cambio de tendencia a medida que va pasando el tiempo. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener, o por lo menos es mi recomendación, ¿no? En cuenta cuál es el diagnóstico del mercado en gráficos mayores, ¿sí? Pero no olviden que un cambio de tendencia en mes comienza por un cambio de tendencia en tiempos menores, 15 minutos, media hora. Claro está que es recomendable siempre, ¿sí? Y en contrario a esto, operar a favor de la tendencia y teniendo en cuenta que todo movimiento direccional en contra de la misma se toma como una corrección hasta que ésta se confirme. Así nos lo decía Charles Dow, ¿sí? Hace varios años, teoría que hoy desde ya se apoya en análisis técnico y siguen vigentes sus principios. Libra pregunta, ¿qué recomiendas en mercados tendenciales? Sí, hay una gran cantidad de indicadores, ¿sí? Las medias son muy utilizadas, el ADX, sistemas con medias móviles simples y exponenciales nos brindan buenas señales, las mismas figuras chartistas, tanto aquellas que nos indiquen continuación de tendencia, hemos visto anteriormente triángulos, banderas, banderines, no hay un indicador único. De hecho, nuestros cursos, los cuales brindamos, y ya los pongo a su disposición, tanto para operadores que se inician en el mercado, como aquellos que llevan un tiempo y desean hacer más eficientes sus estrategias,
trabajamos junto a ellos en adaptar el perfil de cada uno al mercado y ver cuáles son los indicadores, osciladores y herramientas técnicas que requieren tanto para su perfil como también para su estrategia. Hay gente que opera en determinada sesión, hay otras personas que trabajan con capital de terceros, otros con capital propio. Hay varios ítems a tener en cuenta para encontrar un sistema que se adecue a cada uno. Un poco eso es lo que hacemos nosotros en nuestro curso. Iván pregunta, ¿hay alguna medida para medir objetivamente si el mercado está en rango, cantidad de velas, entre máximo y mínimo, cantidad de pips? Claro que las hay. Sí, todas las herramientas técnicas nos brindan cuándo está en rango o no. De hecho, si vas a la definición de línea de tendencia, nos encontramos que es de mínimos, una tendencia alcista son con mínimos ascendentes, una tendencia bajista es de máximos descendentes, y cuando no puedes trazar una tendencia, ya que encuentras con máximos y mínimos aleatorios, nos encontramos con cierta lateralización. También en la utilización de figuras chartistas como canales, por ejemplo el canal horizontal nos brinda una herramienta para encontrar que el mercado está en rango. Aquí Manuel nos dice que hay traders que solo operan con cambio de tendencia. Sí, puede ser, es un concepto, no entiendo si es una pregunta. Aquí Jade nos pregunta si es efectiva una tendencia lateral. Cuando se presenta lateralmente, nos brinda sus mejores opciones, sus mejores alternativas. Bien, vamos a avanzar un poquito más entonces con las aplicaciones o cómo utilizar este indicador en la operatoria, ¿no? Vamos a verlo gráficamente, ¿ok? Bien, vamos a compartir una figura con ustedes. Bien, como mencionamos recién, y aquí lo podemos ver gráficamente, nos encontramos con la opción de trazar niveles, teniendo en cuenta que es un oscilador, por su naturaleza cerrado, que se mueve entre 0 y 100, trazamos en este ejemplo una línea de 70 y una línea de 30. Entonces nos encontramos con que por encima de 70 vamos a encontrar niveles de sobrecompra y por debajo de 30 nos encontramos con niveles de sobreventa. Cuando el mercado se encuentra debajo de 30 en niveles de sobreventa, nos estaría dando un indicio de compra. ¿Cuándo compraríamos? Cuando el oscilador quiebra ese nivel de 30. Al quebrar ese nivel de 30 de abajo hacia arriba, nos estaría diciendo que podría haber un cambio de tendencia donde habría una mayor fuerza de las compras por parte de los inversores del determinado bien y el inicio de un movimiento en dirección alcista. Al salir de este nivel de sobreventa, nosotros ingresaríamos una orden de compra en busca de puntos del determinado bien. En sentido contrario, cuando este oscilador cruce la línea de 70 de arriba hacia abajo, la orden sería entonces de venta. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, podemos observar con los círculos verdes donde los momentos en que el oscilador quebró de abajo hacia arriba y fueron todos órdenes de compra. En ese momento no siempre se eligió el sentido contrario, pero en los tres casos nos dio puntos a favor. El oscilador mismo nos brindó en tiempo real momentos de que no continuó y volvió a cambiar o modificó la dirección y nos da salida del mercado. Y esto es importante porque solemos decir en nuestros cursos que lo difícil no es entrar al mercado sino salir. Bien, entonces, por ejemplo, en cualquiera de los casos donde ingresamos una orden de compra, cuando nos daba la señal de indicador, podemos observar que en algún momento, este oscilador volvió a su tendencia o retomó una tendencia bajista, cambió de dirección y nos estaría diciendo que la fuerza comienza a perder vigor y hasta cambia de dirección.
Entonces, nos está dando opción de salida del mercado. En cualquiera de las tres entradas que marcamos en el gráfico, con los círculos verdes, nos dieron puntos de ganancia. No implica sí, que debe ir el oscilador hasta el sentido contrario, pero cuando salió de la zona de 30, desde abajo hacia arriba, nos dio ingreso y nos dio puntos a favor. Una recomendación o un argumento adicional es que cuando entramos, ¿sí? Teniendo en cuenta la señal de oscilador, por ejemplo, al quiebre de la línea de 30, una señal de compra, si es quebrada la zona de 50, nos confirma la fortaleza de la señal. Por lo que nos da un indicio de mantener la posición a aquellas personas que optan por quizás permanecer un tiempo más largo dentro del mercado. Entonces, pasando en términos limpios, supongamos que ingresamos una orden de compra cuando el oscilador quiebra o sale de la zona de sobreventa, quiebra la línea de 30 y mantenemos la posición ya que quebró la línea de 50, por lo que esperamos una continuación sí, del recorrido. Desde ya no estamos hablando, pero siempre recomendamos trabajar con límites de pérdida y también límites de ganancia. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que quieran compartir conmigo o hacerme llegar? O aprovechando que somos unos cuantos en el día de hoy. Y aquí David me pregunta, bueno, hay una diferencia, yo te diría cuál es la similitud, que ambos son considerados los osciladores más importantes o más utilizados, ¿no? Mejor dicho, más importantes respecto a que son los más utilizados, más conocidos. Pero bueno, su naturaleza es totalmente diferente. Mientras uno mide la fuerza relativa, si el Relative Strength Index mide la fuerza entre la oferta y la demanda, el estocástico sí tiene otra composición matemática y nos da otra señal. ¿Sí? De hecho, el estocástico es un oscilador que personalmente utilizo bastante. Quizás tú me preguntas en el sentido de cuál es la diferencia, porque ambos nos muestran señales de sobrecompra y sobreventa. Es cierto, pero su naturaleza matemática es totalmente diferente. El estocástico se compone con dos líneas, ¿sí? Una porcental K y el otro porcental D, se mueven también una escala, tiene en cuenta cierres de sesiones, pero su naturaleza matemática es diferente. ¿Ok? Bien. Aquí nos preguntan cuándo entraríamos al salir de sobreventa y cuál sería el criterio para el stop. Por ejemplo, hay diferentes opciones, igualmente yo todo esto referido a la puesta a punto, ¿no? De nuestro sistema, recomiendo hacerla con otras indicaciones, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se ha comportado el sistema en el pasado, adecuándolo a cuál es la mejor sesión horaria. Ahí hay ciertos criterios. Recomiendo en este caso siempre hacerlo de la mano de un mentor, de un tutor, para tener un criterio de alguna persona que quizás tenga un poquito más de tiempo en el mercado que nosotros. Aún así, a grandes rasgos, sí, podemos poner un stop sí, cuando el indicador revierta la dirección, ya que si es un indicador que nos mide la fuerza sí, entre la oferta y la demanda, al cambiar o detener sí, la dirección, por ejemplo, en caso de que sea alcista, ¿no? Desde que va de abajo hacia arriba, cuando empieza a lateralizar o empieza a ir en sentido contrario, nos está dando una salida del mercado, ya que en principio la fuerza se tendría, podría continuar o podría ir en sentido contrario. Iván nos dice, ¿se pueden formar figuras dentro del RSI? Doble techo, sobre suelo, peronia de tendencia. Sí, las figuras tripartitas son siempre aplicables a los osciladores. Aún así, no todas tienen la misma fuerza. ¿Por qué? Porque aquí hay que ir a la naturaleza. O sea, al ser un indicador cerrado que va a oscilar siempre entre 0 y 100, es muy difícil que encuentres dobles pisos y dobles techos.
Otro tipo de indicadores quizás no los pueda brindar. La aplicación de líneas de tendencias, bueno, eso sí, es una herramienta aplicable importante y me das paso a ver la segunda utilización. Aquí pregunta si es más fiable los máximos y mínimos del indicador. Es más fiable los máximos y mínimos. Te agradecería a que me brindes un poquito más de detalles para esta pregunta, así te doy mis comentarios, no termino de comprender la misma. Manuel pregunta, el tercer punto verde de la gráfica, ¿podría haber llegado al stop loss? Podría haber llegado a stop loss. Podría haber llegado a stop loss. Depende de dónde lo trazaste, Manuel, depende de dónde lo trazaste. Si tienes un criterio, por ejemplo, de trazar un stop loss X cantidad de puntos debajo de tu punto de entrada y probablemente puede haberlo tocado. Sí, por eso mismo es importante ver cuándo, cómo, de qué manera ingresar, dónde nos da las señales más efectivas. Fíjate luego que nos dio un importante recorrido, nunca volvió el oscilador en el tercer punto a entrar dentro del nivel de sobreventa, confirmó el quiebre de 50, tomó velocidad y casi toca la línea de 70, así que fue un buen recorrido. Lo que pasó es que quizás no teníamos del todo bien seteado de manera efectiva. Aquí debo entrar cuando cruza el 30 o 70, cuando sale, aquí Olivia. Bien, me imagino que debes estar comentando que cuando ingresar al mercado, cuando sale de zona sobre compra, sobre venta, marcando estas por debajo de 30 o por encima de 70. Aquí Luis pregunta si la RCI se pueden operar de forma efectiva las divergencias. No es, a mi entender, no nos brinda buenos resultados. Hay otros indicadores, como por ejemplo MACD, como por ejemplo Momentum, mismo estocástico, nos da mejores señales de divergencia. Aquí Manuel dice, se entrecorta todo, ¿me escuchan claramente o es solamente Manuel al que se le entrecorta el sonido? Bien, gracias. Aquí Fif me dice si es más fiable los máximos y mínimos del indicador para entrada de compra máximo o venta mínimos. A ver, estimo que dice cuanto más por debajo ingreso respecto a un mínimo, la compra sería mejor. Sí, pero si lo tomas de este lado, no te olvides de la naturaleza del indicador. ¿Por qué? Porque si está debajo, más cerca de 0 o más cerca de 100, puede ser que el activo se encuentre tendencial y no nos implica sin una confirmación de movimiento correctivo o de cambio de dirección. Por eso es preferible esperar la confirmación. Bien, contesto tu pregunta. Libra nos pregunta si no llegara a los niveles 70 y 30 y veo cambio de tendencia, ¿no son señales confiables? Hay otras opciones, hay otros sistemas, hay otras otras herramientas que nos pueden dar. Estamos viendo que en este caso fijamos zonas, ¿sí? Se puede ser 65-35, eso depende de cada par, bajo estudio y de la forma en que se mueva. Hay pares mucho más volátiles, hay otros que son un poco más oscilantes en rangos. Por ejemplo, el euro franco suizo es un par que suele moverse entre rangos y donde quizás el RSI nos brinde muy buenas señales. Bien, vamos a pasar entonces, ahora que tengo casi todas las preguntas más o menos respondidas, al segundo caso que quería compartir con ustedes respecto a este oscilador que estamos viendo en el día de hoy. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la confirmación, si de la tendencia, otras indicaciones importantes que nos suele dar. Voy a compartir una nueva foto con ustedes. Bien, otra de las utilidades, ¿sí? Desde ya que segunda en importancia, la primera es la que compartíamos con ustedes, respecto al oscilador que estamos viendo el día de hoy, es confirmar la dirección de tendencia, basándonos en que dicho oscilador nos brinda la fuerza relativa, ¿sí? Entre la oferta y la demanda.
Entonces, como decíamos, cuando vemos en este caso, por ejemplo, gráfico, un movimiento direccional en el mercado, estamos viendo el par dólar-yen en una hora, donde trazamos una línea de tendencia azul y una línea de velocidad o de mayor grado de inclinación por encima, claramente ambas líneas tendencias, y debajo vemos cómo también el RSI nos está brindando una dirección alcista, salió de esa zona de sobreventa, cruzó la zona de 30, luego confirmó, ¿sí? El quiebre en 50 y se dirigió a la zona por encima de 70 de sobrecompra. Lo que estamos viendo en este caso es una confirmación, ¿sí? De acción. Si hubiésemos ingresado por debajo de la línea de 30 con una orden de compra, nos hubiese confirmado la misma al quebrar 50 y qué difícil, ¿no? Cuándo salir y cómo salir, porque, bueno, en este caso fue un movimiento interesante que nos dio un importante recorrido. Fíjense que se inició en la zona de 108.25 y terminó en la zona de 110.25, una buena cantidad de puntos. Sin embargo, claro está, algunos dicen nunca, yo les diría que es muy poco probable que uno ingrese justo en el mínimo y salga en el máximo. Por lo que una buena estrategia hubiese sido ingresar cuando cruzaba la línea de 30, una vez obtenía una buena cantidad de puntos en base a nuestro sistema, algunos pueden ser 15, otros 20, otros 30 puntos, salida del mercado. Si luego vemos que la fuerza continúa, si esa fuerza compradora se mantiene, al quebrar 50 hubiese sido nuevamente un ingreso al mercado, ¿sí? Y finalmente salir X cantidad de puntos por encima del quiebre de 50, o cuando el oscilador mostraba que estaba, ¿sí? Perdiendo fuerza. Fíjense que siempre una línea de tendencia que mantuvo, la línea de tendencia me refiero sobre el oscilador, que mantuvo la dirección y fue apoyándose sobre mínimos ascendentes, por lo que quizás hubiese sido también otra estrategia ingresar cada vez que el oscilador tocaba esa línea de tendencia con órdenes de compra en el par bajo estudio, ¿no? Ya que esa línea de tendencia nos daba la fuerza de que la dirección alcista se mantenía vigente, teniendo un stop, por ejemplo, por debajo de que el oscilador hubiese quebrado esa línea, ¿no? Si la hubiese quebrado, nos hubiese dado salida del mercado. Esa hubiese sido, por ejemplo, una estrategia de este movimiento que estamos evaluando. Fíjense luego que finalmente ingresa en zona de sobrecompra, quiebra esa línea verde y sale, ¿sí? De la zona de sobrecompra, donde nos hubiese dado, por ejemplo, si no, en este caso no está marcado, pero una opción de ingreso de ventas, ¿sí? Con doble criterio. Por un lado, quebró la línea de tendencia verde donde se mantenía el oscilador, y por otro lado quebró, ¿sí? La línea punteada de 70 saliendo de la zona de sobrecompra. ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por tu comentario. Mientras algunos están dudando qué preguntar o qué duda compartir o qué comentario hacer, les escribo a ustedes, a los que no tienen nuestra página de correo, nuestra página web, en caso de que quieran conocer los servicios que brindamos tanto a personas que se inician en el mercado como a traders que llevan un tiempo y requieren algún apoyo. Y dejo a ustedes la dirección de correo en caso de que quieran contactarnos ante cualquier duda o cualquier inquietud, sí, que deseen compartir con nosotros. Los que tienen Skype, en Skype pueden contactarnos a nuestro usuario molefx.molefxmanagement, donde podemos brindarles una opinión en tiempo real, o al Messenger en caso de que utilicen Messenger. Aquí David pregunta, se puede trazar exactamente, tanto línea de tendencias como líneas alcistas como bajistas. El criterio es lo mismo y se puede aplicar lo mismo, siempre basándonos en lo que la línea de tendencia nos brinda y lo que implica la misma. ¿Ok? Bien, les decía que en caso de que utilicen Messenger pueden agregar mi dirección personal,
facumuñavitali@hotmail.com, la estoy escribiendo en este momento. Bien, acá Marla pregunta. Acá, bueno, hay una gran cantidad de opciones que se utilizan, tanto sobre los osciladores como combinación con medias aplicadas a las cotizaciones. Eh, por lo que tú me dices, nos puede dar una combinación importante, ya que por un lado nos encontramos con un oscilador, sí, que nos brinda la fuerza del mercado, y por otro lado una media que ni más ni menos nos confirma el cambio, sí, en dirección tendencial. Las medias es quizás el indicador más antiguo que existe en todo lo que es análisis técnico, y su vigencia en tiempos actuales implica que los mismos siguen siendo efectivos, por lo que no duden que es una excelente herramienta técnica. Respecto a tu duda puntual sobre esta combinación, lo que te recomendaría en tu caso es aplicarlo, ¿sí? Y ver si el mismo funciona sobre el par bajo estudio y sobre la sesión, ¿sí?, que estás aplicando, hora, media hora, 40 minutos, y hacerte un testeo de ver cómo son los resultados para ir optimizándolo. A todos ustedes siempre los invito a lo mismo, ¿no? Hagan ustedes mismos los testeos, no vayan por las páginas, por los foros, viendo cuál es el mejor sistema, cuál es el que le ha dado mucho dinero. O sea, si hay una persona que ha encontrado un sistema que le ha dado muchísimo dinero, no lo va a compartir, lo va a vender. Entonces, en este caso, les recomiendo a ustedes que prueben, testeen personalmente si los diferentes sistemas, aplíquenlos, modifíquenlos, estudien, ¿sí?, y saquen sus propias preguntas, ¿ok? Y Orlando me pregunta si... perdón, Orlando, me olvidaba tu pregunta. ¿Nos da mejores o peores señales? El RSI de 14 es el que viene por defecto y nos da muy buenas señales. Eh, Nos da buenas señales y es el más utilizado. ¿Qué criterio les puedo dar en general o les puedo transmitir a ustedes hoy? Que cuando apliquen este RSI en menor cantidad de periodos, por ejemplo en 15 minutos o en 5 minutos, aumenten, ¿sí?, la cantidad de sesiones para evitar los ruidos del mercado. Cuando uno va a sesiones mayores, quizás día, semana, puede disminuir. ¿Por qué? Porque, bueno, también se va a encontrar con muy pocas señales para operar. Pero sí, los invito a ustedes a modificar y a cambiar. Personalmente he utilizado en sesiones mayores RSI de 7 con buenos resultados, como también en sesiones menores el de 34, que es un número Fibonacci, entre otras opciones. Pero bueno, anímense a hacer los testeos. Recuerden que el hacer el testeo, el hacer el control del sistema, les va a dar a ustedes ni más ni menos que el conocimiento del mismo y mayor seguridad al momento de ingresar al mercado. Esto es muy, muy importante. Bien, aquí me pregunta qué indicadores uso yo. La parte de abajo me refiero como osciladores, por ejemplo. Bien, todos estos osciladores y indicadores que nosotros compartimos en las sesiones y en los cursos son utilizados por nosotros. Lo importante es saber en qué momento utilizarlos. O sea, ustedes si entran a páginas y a foros van a encontrarse con que el RSI, con el estocástico, el Commodity Index Channel, el Momentum, medias móviles, ADX, hay una gran cantidad de osciladores, indicadores. Quizás lo difícil es saber cuándo y en qué momento utilizarlos. Y aquí es donde hago siempre hincapié a ustedes. Nosotros diariamente hacemos un análisis del mercado, a ustedes, quizás a algunos de ustedes les esté llegando, si no, por favor, contáctenos, escríbanos, así les hacemos el envío por correo, ¿no? Y para hacer todos esos estudios, diagnósticos, tanto diariamente como semanalmente, para los que no saben, los hacemos en forma sin cargo, gratuita, así que pueden inscribirse al info@molestex.com.ar. Pero volviendo a tu pregunta, utilizamos todos estos indicadores para hacer un análisis del mercado. Si el mercado, por ejemplo, miro un gráfico y lo pongo sin nada, ¿no?
Me fijo primero si está en tendencia alcista, bajista, trazo líneas de tendencia, aplico medias móviles para saber si me están diciendo que puede haber un cambio o no de la tendencia, aplico retrocesos Fibonacci para saber si está en una corrección, una regresión, utilizo indicadores como las mismas medias móviles para no solamente ver si hay un probable cambio de tendencia, sino también para ver si se encuentran zonas de soporte de resistencia dinámico, momentum, commodity index channel, el RSI, el estocástico, utilizo el rápido y el lento, pero bueno, hay una gran cantidad de herramientas que utilizamos nosotros en el mercado. A grandes rasgos, un poco las que te comento en este momento. Bien. El RSI de 14 sería base para velas de 1 hora. ¿Y de cuánto? Para de 1 hora nos brinda buenas señales, para 4 horas también. Sí, exactamente. Y para media hora también. Vemos exactamente. Aquí nos preguntan si la libra está que sube como la espuma. Es un comentario, imagino. ¿Hasta dónde crees que suba la libra? ¿Hasta la resistencia? ¿En días? ¿Será más probable? Bueno, clases atrás habíamos hecho un estudio de la libra que Momentum en día nos presentaba una divergencia importante que implicaba un probable movimiento alcista. De hecho, lo está confirmando y pareciera que todavía le queda respiro y aire para continuar el mismo. Sin embargo, y bueno, esto es bastante jugado desde mi lado, ¿no? Pero me parece que va a ser el año del dólar. La moneda americana creo que es la que va a terminar siendo favorecida, por lo que todo movimiento en contra del dólar en este tiempo, a mi entender, son movimientos correctivos eh, en contra de la tendencia dominante. Me parece que falta todavía un movimiento importante a favor del dólar, sí, para sobre quizás mitad del año en adelante. Bien, ¿alguna duda, una inquietud con respecto al RCI y al tema de hoy? De lo contrario, contesto esta de Giorgio que me está haciendo en este momento y quedo a su disposición. Acabo de comentarles en mi correo personal, mi Messenger, mi Skype. Pueden contactarme en tiempo real o por correo. Nosotros es raro que no contestemos los mismos. Bien, aquí Giorgio me pregunta, yo estoy iniciando el tema, trabajo con lapsos de 30 minutos en promedio. Bien, yo, Giorgio, de este lado te aconsejo que tomes un curso, ¿sí? Asesórate, pregunta a tus pares, bueno, fíjate cuáles opciones hay en el mercado, pero una persona que que inicia en el mercado, es mi opinión y claro está, son bienvenidas cualquier tipo de comentarios y no tengo que estar a favor de todo el mundo, pero la peor inversión que pueden hacer sí es aplicar 500, 300, 400 dólares a una cuenta real y empezar a operar porque ustedes creen que de esa manera se aprende en el mercado. Sí, creo que la mejor inversión para cualquier persona es ir a invertir en un buen curso donde quizás puedan destinar ese dinero, ¿sí? Y se llevan una capitalización de por vida, todas esas herramientas que le brinda una persona que lleva años en el mercado, que ya lleva golpes, caídas, y los acompañe, ¿sí? En conocer las herramientas técnicas, en formar sistemas de trading efectivos, son ninguna duda la mejor inversión que pueden realizar. El RSI en 30 minutos te va a brindar algunos resultados, en hora también y en 4 horas también, pero déjame decirte que si te gusta el mercado y si quieres quizás algún día hacerlo de una forma que te sea redituable, entonces capacítate y no dejes nunca de hacerlo como le decimos a la gente que nos contacta. No me cabe una duda de una persona que lleva mucho tiempo en el mercado, se ha golpeado y ha perdido dinero y nos puede decir la forma de perder el menor dinero posible o les diría de perder poco dinero. Entonces, tomen un curso que les dé las herramientas, que les enseñe a operar, que les enseñe cómo es políticas de administración del capital, que les hable de nivel de apalancamiento, de horarios de operatoria, de sistemas efectivos. Son todos elementos importantes que pueden distinguir un curso del otro. Ahora sí, les agradezco mucho a todos ustedes el tiempo brindado.
quedo a través de la dirección de correo, del Messenger, del Skype, a vuestra disposición para cualquier contacto o consulta. Espero que les haya sido de utilidad para su trading y para sus estrategias. Muy buena semana. Feliz cierre de mes y mejor mes el que viene. Hasta luego. Un saludo muy cordial.